Resumen: Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Introducción. Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. En la introducción, Kiyosaki nos habla sobre sus dos padres, la visión que estos tenían acerca del dinero y cómo los consejos que recibió de ambos le ayudaron para empezar su camino hacia la riqueza. Mientras para uno de sus padres el dinero era la raíz de todos los males, para el otro no tener dinero es la raíz de todos los males. Tenían puntos de vista muy diferentes en cuanto a la educación, los impuestos, el trabajo y por supuesto el dinero. En lugar de aceptar o rechazar los consejos de uno u otro, Kiyosaki pudo pensar, comparar y finalmente elegir qué consejo seguir. Kiyosaki entendió que una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero, pero ¿qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto a este tema? Solo dicen cosas como no abandones la escuela, estudia mucho. Increíblemente, esos mismos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental en el aspecto financiero. Por desgracia, en las escuelas se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Kiyosaki tuvo que reflexionar sobre los consejos de cada uno y gracias a esto consiguió una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida lo que uno piensa. Y de esta manera, a los 9 años, decidió prestarle atención a los consejos de su padre rico y aprender de él acerca de los temas financieros. En ese momento, tomó la decisión de no escuchar a su padre pobre a pesar de que éste era el que tenía los títulos universitarios. Lección 1. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. La mayoría de las personas aprenden desde pequeños que el camino para conseguir dinero es estudiar una profesión y luego conseguir un trabajo donde les paguen por lo que saben hacer. Impulsados por el miedo, las personas aceptan trabajos donde no ganan bien, se vuelven esclavos de las deudas y el dinero, y después se enfadan con sus jefes culpándolos de injustos y explotadores. Aprender a que el dinero trabaje para ti es una tarea que dura toda la vida, porque entre más se aprende sobre el dinero y los temas económicos, más se descubre que faltan cosas por aprender. Casi nadie estudia este tema. La gente trabaja, recibe su nómina, pone al día sus cuentas y ya. Pero luego se preguntan por qué tienen problemas económicos. Casi todos piensan que con más dinero podrán resolver sus dificultades, pero no se dan cuenta de que el problema radica en su falta de educación financiera. Casi todos tienen un precio, lo tienen porque el miedo y la codicia se apoderan de ellos. En primer lugar, el miedo a no tener dinero los motiva a trabajar duro y una vez que obtienen el pago, la codicia o la avaricia los hace pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con ese dinero. Y entonces se establece el patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar recibos y así otra vez durante el resto de su vida. A esto denominó Padre Rico como la carrera de la rata. Las mayores causas de pobreza o problemas económicos son el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni la gente rica son los culpables. Todo tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido que atrapa a la gente. La mayoría de la gente usa el miedo y la codicia en su contra. Ahí es donde surge la ignorancia. Debido al deseo y al miedo, casi todo el mundo se pasa la vida persiguiendo una nómina, aumentos de sueldo y empleos seguros. Nadie se pregunta a dónde los conducen en realidad esos pensamientos guiados por la emoción. La vida humana es una batalla entre la ignorancia y la iluminación. La ignorancia se impone cuando la gente deja de buscar información y de tratar de conocerse a sí misma. La batalla es una decisión que se toma en un instante y consiste en aprender a abrir o a cerrar la mente.
Debemos elegir pensar en lugar de reaccionar como nos indican las emociones. A la mayoría de la gente le da miedo analizar las cosas desde un punto de vista racional y por eso salen corriendo por la puerta para realizar un trabajo que detestan. Aprende a ver las oportunidades que otros no ven, no dependas de un sueldo y siempre busca la manera de crear ideas de negocios que te ayuden a que el dinero trabaje para ti y este no te convertirá en su esclavo. En cuanto encuentres la primera oportunidad, las demás irán surgiendo. Lección 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? No se trata de cuánto dinero hagas, se trata de cuánto dinero guardas. Muchas personas buscan la manera de hacerse ricos con facilidad. Algunos, como los ganadores de lotería, lo logran con rapidez, pero tiempo después regresan a su estado inicial de pobreza. Todo esto es porque no tienen educación financiera y no saben el funcionamiento del dinero. No entienden que no se trata de cuánto dinero ganen, sino de cuánto pueden conservar y durante cuántas generaciones. Para entender el funcionamiento del dinero, primero se debe trabajar en nuestra educación financiera. Padre Rico le dio a Kiyosaki las reglas necesarias para hacerlo. Regla 1. Se debe conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Un activo es algo que pone dinero en su bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de él. Si quiere ser rico, necesita pasarse la vida comprando activos. Si quiere ser pobre o pertenecer a la clase media, pásese la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación ni en lo que se refiere al lenguaje ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros es porque hay algo que no entiende, ya sea en palabras o en números. Es por eso que si se desea ser rico y conservar la fortuna, es importante que reciba educación financiera en el aspecto del lenguaje y de los números. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Sus activos generan los recursos suficientes para cubrir sus gastos. Los ingresos que estos le producen siguen creciendo y como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es su activo primario y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. La regla más importante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando logre entenderla, concentra sus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera de iniciar el camino para hacerse rico. Si continúa haciéndolo, su columna de ingresos crecerá. Mantenga los pasivos y los gastos al mínimo para que su dinero esté disponible y pueda seguir invirtiendo en activos. Lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en sus estados financieros. Padre Rico le enseñó a Kiyosaki la lección que Ray Kroc, fundador de McDonald's, le dio a los estudiantes de una universidad en la cual dictó una conferencia. Se trata del tercer secreto de los ricos: ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar por cuenta ajena. Al final de sus vidas, muchas personas no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se concentra en preparar a los jóvenes para tener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos o, tal como se explicó anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser profesionales. Sus habilidades les permitirán pertenecer a la población activa y trabajar para obtener dinero. No es necesario renunciar al empleo, pero hay que comenzar a comprar activos, dejar de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor en cuanto llegan a casa. Mantenga sus gastos bajos,
reduzca los pasivos y con mucha disciplina vaya construyendo una base de activos sólidos. Los tipos de activos que sugiere Kiyosaki que se deben adquirir son: negocios que no exijan su presencia, acciones, bonos, bienes inmuebles que generen ingresos, pagarés o notas de deuda, derechos de autor en concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes, cualquier cosa que tenga valor, que genere ingreso o que se valorice y para la que haya un mercado dispuesto a comprarla en cualquier momento. La diferencia entre ricos y pobres y la clase media es que los ricos lo último que adquieren son los lujos, mientras que los demás lo hacen primero. Piense que darse un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. La fantasía de Robin Hood o la noción de quitarle a los ricos para darle a los pobres es lo que más daño les ha hecho a los mismos pobres y a la clase media. De hecho, la clase media tiene la mayor carga fiscal por culpa de Robin Hood. Padre Rico le explicó a Kiyosaki que al principio no se pagaban impuestos ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Ocasionalmente se llevaban a cabo recaudaciones fiscales para financiar guerras. En 1874, Inglaterra decretó la permanencia del impuesto sobre la renta para los ciudadanos. En 1913, también se hizo permanente un impuesto del mismo tipo en Estados Unidos, a través de la adopción de la 16ª enmienda hecha a la Constitución. Al principio, estos impuestos solo se recaudaron entre los ricos. La idea de los impuestos se hizo popular y a la clase media se le dijo que los impuestos habían sido creados para castigar a los ricos. Las grandes masas votaron a favor de la propuesta de ley y esta se hizo legal constitucionalmente. A pesar de que el objetivo de los impuestos había sido castigar a los ricos, en realidad terminaron castigando precisamente a la gente que votó a favor, los pobres y la clase media. En cuanto el gobierno saboreó el dinero, su apetito creció. Cada vez que se trata de castigar a los ricos, estos se defienden, reaccionan, porque tienen el dinero y poder y la intención de cambiar las cosas. Los ricos no se cruzan de brazos listos para pagar más impuestos. En lugar de eso, buscan maneras de minimizar la carga fiscal, contratan abogados y contables muy hábiles y persuaden a los políticos de cambiar leyes o de soslayar lagunas legales. Si trabajas para obtener dinero, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. La primera acción que te ayuda a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él, tiene que ver con el poder. Si trabajas para el dinero, para obtenerlo, le cedes el poder a tu jefe. Si haces que el dinero trabaje para ti, puedes conservar el poder y controlarlo. La inteligencia financiera incluye conocimiento en varias áreas: contabilidad, inversiones, comprensión de los mercados, la ley, ventajas fiscales, protección frente a demandas. Cabe recordar que la inteligencia financiera es la sinergia de muchas habilidades y talentos. En resumen, dueños de negocios con corporaciones ganan, gastan, pagan impuestos. Empleados que trabajan para las corporaciones ganan, pagan impuestos y gastan. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. El miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo son los elementos que más limitan el genio de cada individuo. Muchas personas pasan años estudiando y preparándose para el mundo laboral. Así se les pasa la vida trabajando para otros y a pesar de tener potencial y dones para salir de la carrera de la rata, estos se quedan ahí, ya que las dudas que tienen sobre sí mismos los detienen. La suerte, al igual que el dinero, se crea. Y si uno quiere ser más afortunado y generar más dinero en lugar de continuar trabajando duro, entonces es fundamental que desarrolle su inteligencia financiera. Si se es del tipo de persona que está esperando a que suceda lo correcto, podría quedarse así por mucho tiempo. La mente es el activo más poderoso que tenemos.
Si la entrenamos bien, puede producir una enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Asimismo, una mente no entrenada puede producir el tipo de pobreza extrema que podría destruir a una familia durante generaciones. Mucha gente que maneja acciones o hace otro tipo de inversiones para vivir, le podría decir que ve esto todo el tiempo, porque en realidad sí es posible hacer millones instantáneamente de la nada y con nada. Es decir, el intercambio físico de dinero. Todo se hace por medio de contratos y acuerdos. Los ricos inventan el dinero invirtiendo. Existen dos tipos de inversores. El primer tipo es el de las personas que adquieren inversiones en paquete. El segundo es el de los inversores que crean inversiones. Por lo general, este inversor monta un negocio de la misma manera que alguien compra componentes para construir un ordenador. Si se desea ser del segundo tipo de inversores, se necesita desarrollar 3 habilidades. Primero, encontrar una oportunidad que nadie más haya detectado. Segundo, reunir dinero. Tercero, organizar gente inteligente. Lección 6. Trabaja para aprender, no trabajes por el dinero. La seguridad en el empleo lo era todo para el padre pobre. Para el padre rico, lo más importante era el aprendizaje. La mayoría de la gente solo le hace falta aprender y dominar una habilidad más para hacer que sus ingresos se incrementen de manera exponencial. Y creo que ya se mencionó anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia de contabilidad, inversión, conocimiento de mercados y conocimiento de la ley. Si se combinan estas 4 habilidades técnicas, hacer dinero con el dinero se vuelve una actividad mucho más sencilla de lo que la gente creería. Pero por desgracia, en lo que se refiere al tema económico, lo único que casi todo el mundo sabe hacer es trabajar más duro. Padre Rico sugiere, es más importante que sepas un poco acerca de todo. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la noción de especializarse, es decir, es muy popular pensar que para ganar más dinero o ser ascendido es necesario concentrarse en una sola actividad. Es importante aprender de liderazgo. Kiyosaki renunció a su trabajo para unirse a la Marina, ya que su padre rico apreciaba mucho la posición de aprender a guiar a otros hombres en situaciones peligrosas. Si no eres un buen líder, te van a disparar en la espalda, de la misma forma que lo hacen en los negocios. Para no quedar atrapado en la carrera de la rata, Kiyosaki recomienda no buscar trabajo para obtener un sueldo y los beneficios que recompensan a corto plazo, que a la larga siempre resultan desastrosos. Por el contrario, recomienda a los jóvenes que busquen trabajo para aprender y no para ganar dinero. Antes de elegir una profesión específica, piensen en las habilidades que desean adquirir. Si no se está dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y en lugar de eso se insiste en especializarse a un alto nivel en su ramo, asegúrese de que la compañía para la que trabaje tenga sindicato. Los sindicatos fueron creados para proteger a los especialistas. Con frecuencia se recomienda unirse a una empresa de marketing en red, también conocida como marketing multinivel. Algunas de estas empresas tienen excelentes programas de formación que ayudan a la gente a afrontar su miedo al fracaso y al rechazo, factores que siempre impiden tener éxito. Las principales habilidades de dirección que se requieren para alcanzar el éxito son: primero, administración del flujo de efectivo. Segundo, administración de sistemas. Tercero, administración de personal. Las habilidades especializadas más importantes son ventas y marketing. La habilidad de vender, es decir, de comunicarse con otro ser humano, ya sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, es la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son fundamentales para tener una vida llena de triunfos. Lección 7. ¿Cómo vencer los obstáculos? La principal diferencia entre una persona pobre y una rica es la forma en que manejan el miedo. Incluso después de que las personas hayan estudiado y adquirido educación financiera, aún pueden enfrentarse a obstáculos en su camino hacia la independencia económica.
Existen 5 razones por las que la gente con educación financiera podría no ser capaz de desarrollar abundantes columnas de activos que generan una gran cantidad de flujo de efectivo. Estas son, primero, el miedo; segundo, el cinismo; tercero, la pereza; cuarto, los malos hábitos; y quinto, la arrogancia. ¿Cómo vencer el miedo? Para perder el miedo es necesario arriesgarse a aprender de las derrotas y estar dispuesto a seguir arriesgando a pesar de que en ocasiones las cosas no salgan como se espera. Por lo general, el éxito llega después de haber perdido. Si tienes un poco de dinero y quieres hacerte rico, primero tienes que concentrarte, es decir, dejar de ser equilibrado. La gente equilibrada no llega a ningún lado, solo permanece en un lugar. Para avanzar, primero hay que desequilibrarse un poco. Solo es necesario observar la forma en que avanzamos al caminar. Si desea ser rico, tiene que enfocarse. No haga lo mismo que los pobres y la clase media, que ponen algunos huevos en muchas cestas. Coloque muchos huevos en pocas cestas y enfóquese. ¿Cómo vencer el cinismo? Se requiere valor para no permitir que los rumores y los comentarios negativos y pesimistas nos llenen de dudas y temor. El miedo y la duda desenfrenada producen cínicos. Los cínicos critican y los ganadores analizan. Padre Rico explicaba a Kiyosaki que la crítica podía cegar en tanto el análisis abre los ojos. El análisis les permite a los ganadores identificar que los críticos están cegados y notar oportunidades que los demás soslayan. Esto es fundamental porque la clave del éxito está en encontrar lo que otras personas dejan pasar. ¿Cómo vencer la pereza? La respuesta para vencer la pereza es con un poquito de avaricia. Esto significa que debes preguntarte, ¿y qué hay para mí? Todas las personas necesitan sentarse y cuestionarse a sí mismas. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera que volver a trabajar nunca más? ¿O qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Si no se cuenta con ese poquito de deseo de tener algo mejor, es imposible progresar. Nuestro mundo avanza porque todos anhelamos una vida mejor. Los nuevos inventos son producto de nuestro deseo de tener mejores condiciones. Vamos a la escuela y estudiamos mucho porque queremos conseguir algo más allá de lo que tenemos. Así que cada vez que descubras que estás eludiendo algo que tienes que hacer, es momento de preguntarte, ¿y qué hay para mí? Sé un poco codicioso, es el mejor remedio para curar la pereza. ¿Cómo superar los malos hábitos? Lo más importante es que de sus ingresos usted se pague primero y después pague sus gastos. Si el dinero que gana no es suficiente, haga que la presión que siente por cumplir con sus obligaciones económicas lo fuerce a pensar cómo generar más ingresos. Si se paga usted primero, se fortalecen los aspectos financieros, mental y fiscal. ¿Cómo vencer la ignorancia? Lo que sé me sirve para generar dinero. Lo que no sé me hace perderlo. Cada vez que he sido arrogante, he perdido. Esto se debe a que cuando tengo una actitud arrogante, en verdad, llego a creer que lo que no sé no es importante. Solía decir Padre Rico con frecuencia. Si sabe que es ignorante con respecto a un tema, lo mejor es que se eduque y aprenda de un experto en el ramo o de un libro sobre la materia. Lección 8. ¿Cómo empezar? Hay oro en todas partes, pero casi nadie sabe cómo identificarlo. Para encontrar esos negocios que son la oportunidad de su vida, los de millones de dólares, es necesario invocar al genio financiero que cada uno tiene. Kiyosaki cree que todos tienen uno en su interior. El problema es que está dormido y en espera de que lo invoquen. Está dormido porque nuestra cultura nos ha hecho creer que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. 10 pasos para que los utilice en el proceso de desarrollar los dones que Dios le dio, esos poderes sobre los que solo usted tiene el control. Número 1. Encuentre una razón que sea más grande que la realidad. El poder del espíritu.
Una razón o un propósito es la combinación de los quiero y los no quiero de cada uno. Cuando la gente me pregunta cuál es mi razón para desear ser rico, yo contesto que se trata de una combinación de anhelos profundamente emocionales y de otras cosas que no quiero en absoluto. Si uno carece de una razón importante o de un propósito, entonces sí se dificulta alcanzar cualquier objetivo. Segundo, toma decisiones todos los días, el poder de elegir. La capacidad de elegir es lo que hace que la mayoría de la gente desee vivir en un país libre. Todos queremos tener el poder de decidir. En el aspecto financiero, el poder de elegir sobre nuestro futuro se va incrementando con cada dólar que cae en nuestras manos. Ser rico, ser pobre o pertenecer a la clase media. El hecho de no tener dinero no debería de ser un pretexto para no aprender. Sin embargo, todos los días tomamos esa decisión. Lo que hacemos con nuestro tiempo y dinero y lo que permitimos que entre en nuestra cabeza. Ese es el poder de elegir y todos podemos ejercerlo. Primero invierte en educación, porque en realidad el único activo real con el que cuentas es tu mente. Es la herramienta más poderosa sobre la que tienes dominio. Al tener la edad suficiente, todos tenemos la opción de elegir lo que deseamos pensar. Tercero, elige a tus amigos con cuidado, el poder de la asociación. Uno de los aspectos más difíciles de construir riqueza es el de ser honesto con uno mismo y estar dispuesto a no seguir a las multitudes. La razón es que en el mercado la gente que actúa tardíamente en manada es a la que le va muy mal. Es importante saber elegir a nuestras amistades, ya que de estas podemos aprender mucho, tanto de los que han tenido éxito como de los que aún no lo han alcanzado o viven en la pobreza por sus malas decisiones en cuanto al dinero. Cuarto, domina una fórmula y luego aprende otra. Eres lo que estudias. Dicho de otra manera, debes tener cuidado con lo que aprendes porque la mente es tan poderosa que puede hacer que te transformes en lo que ella misma recibe. En el cambiante mundo de hoy ya no cuenta tanto lo que sabes porque con frecuencia el conocimiento se vuelve obsoleto demasiado pronto. Lo que importa es la velocidad con que aprendes. Quinto, págate primero a ti mismo, el poder de la disciplina personal. Si no puedes controlarte a ti mismo, entonces no intentes hacerte rico, porque no tiene ningún sentido invertir, ganar dinero y tirarlo a la basura. La falta de disciplina es lo que hace que mucha de la gente que gana millones en la lotería, de repente, vuelva a estar en bancarrota. La falta de disciplina personal lleva a la gente a salir corriendo a comprarse un coche nuevo o a contratar un crucero en cuanto recibe un aumento. La disciplina personal es el factor fundamental para definir la frontera entre los ricos, los pobres y la clase media. La regla número 1 para pagarte a ti mismo antes que a nadie es no incurras en deudas de consumo. Para pagarte a ti mismo considera, primero, no te coloques en una situación en la que tengas que pagar mucho, mantén bajos tus gastos. Segundo, cuando te quedes corto, deja que la presión aumente y no se te ocurra recurrir a tus ahorros o inversiones. Los ricos saben que los ahorros solo se usan para generar más dinero, nunca para pagar recibos y facturas. Esta regla no promueve el autosacrificio ni la abstinencia financiera. No significa que te pagues a ti primero y luego te dejes morir de hambre. La vida es para disfrutarla. Si convocas a tu genio financiero, podrás tener todo lo bueno de la vida, ser rico y pagar tus recibos, y todo eso es parte de la inteligencia financiera. Sexto, págale bien a tus asesores, el poder de la asesoría de calidad. Vivimos en la era de la información, lo que significa que los datos son demasiado valiosos. Un buen asesor financiero debe ser capaz de proporcionarte información y además tomarse el tiempo necesario para educarte. La verdadera habilidad radica en tratar con y recompensar a gente que sea más competente que tú en algún área técnica específica. Por eso, las empresas tienen juntas de dirección
y tú también deberías tener una. Eso es inteligencia financiera. Séptimo, siempre da a cambio de algo. El poder de obtener algo a cambio de nada. La primera pregunta que se hace un inversor sofisticado es: ¿con qué rapidez puedo recuperar mi dinero? También quiere saber lo que va a obtener de manera gratuita. Los inversores sabios deben buscar algo más allá del retorno sobre inversión. Tienen que detectar los activos que podrán obtener de manera gratuita después de recuperar su dinero. Eso es inteligencia financiera. Octavo, usa los activos para comprar los lujos. El poder del enfoque. Si una persona no cuenta con disciplina personal, lo mejor será que intente hacerse rica. Lo digo porque a pesar de que en teoría el proceso de generar flujo de efectivo a partir de una columna de activos es sencillo, mantener la fortaleza mental para usar el dinero de manera correcta es bastante difícil. Para Kiyosaki es un hábito usar el deseo de consumo para inspirar y motivar al genio financiero a invertir. Es muy común que en lugar de concentrarnos en hacer dinero para conseguir lo que queremos, pidamos prestado. Y es que pedir prestado es más sencillo, pero solo a corto plazo. Es un hábito malo que hemos adoptado como individuos e incluso como país. Recuerde que el camino sencillo suele tornarse difícil y viceversa. Noveno, elige a tus héroes, el poder de la figura mítica. Copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje. Los héroes hacen mucho más que inspirarnos. Estos logran que parezca más fácil de lo que es, nos convencen de querer ser igual que ellos. Si ellos pueden, yo también, es lo que pensamos. En el ámbito de las inversiones, hay muchas personas que con su discurso hacen parecer que es fácil invertir. Esfuérzate por encontrar héroes que hagan que parezca más sencillo. Décimo, enseña y recibirás. El poder de dar. Mis dos padres fueron maestros. Padre rico me enseñó una lección que me acompañará toda la vida. Es necesario ser generoso y dar a los demás. Mi padre pobre, el maestro, me brindó mucho de su tiempo y conocimiento, pero casi nunca compartía su dinero. Cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas y se te devolverá a manos llenas. Funciona con el dinero, las sonrisas, el amor o la amistad. Lección 9. ¿Quieres más? Aquí tienes una lista de acciones por realizar. Deja de hacer lo que estás haciendo. En otras palabras, tómate un descanso y evalúa lo que funciona y lo que no. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Busca ideas nuevas. Si hay un tema del cual quieras saber, busca libros, seminarios o especialistas que te puedan instruir. Busca siempre aprender algo nuevo. Busca a alguien que ya haya hecho lo que quieres hacer. Invita a esa persona a comer y pídele que comparta contigo consejos y secretos del negocio. Toma clases, lee y asiste a seminarios. Haz muchas ofertas. Se deben hacer ofertas. La gente que no invierte no tiene idea de lo que se siente al tratar de vender algo. Tienes que salir al mercado y hablar con mucha gente, hacer muchas ofertas y contraofertas. Tienes que negociar, rechazar y aceptar. Recorre en coche, corre o camina 10 minutos por una zona específica una vez al mes. Busca las ofertas en todos los mercados. Lo que tú debes recordar es que las ganancias se hacen al comprar, no al vender. Busca en los lugares adecuados. Mantente informado de subastas u ofertas inmobiliarias. Recuerda que las ganancias se hacen al comprar, no al vender. Primero, busca gente que quiera comprar, luego busca gente que quiera vender. La mayoría de la gente solo busca lo que puede pagar.
Por eso no piensa a lo grande. Si quieres hacerte rico, tienes que pensar a lo grande. Piensa a lo grande. Incluso si tu negocio es pequeño, tienes que pensar a lo grande. La gente pequeña se queda del mismo tamaño porque no piensa a lo grande, porque actúa sola o porque sencillamente no actúa en absoluto. Aprende de la historia. El coronel Sanders no se hizo rico hasta que lo perdió todo a los 60 y tantos años. Bill Gates se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo antes de llegar a los 30. La acción siempre vence a la pasividad. Estas son algunas de las cosas que he hecho y que aún hago para reconocer oportunidades. Las palabras más importantes son he hecho y aún hago. Como ya mencioné muchas veces a lo largo del libro, siempre debes actuar antes de recibir la recompensa final, así que actúa ya.